Majestad, autoridades, señoras y señores, que vamos a dar inicio a las intervenciones institucionales en esta 21ª edición del Congreso de Directivos CEDE. Y, en primer lugar, hará uso de la palabra, y es un placer, por cierto, verle siempre, don Antonio Garrigues, presidente del Senado CEDE. Da gusto ver esta sala, esa es la verdad. Da gusto ver tanto directivo comprometido con temas importantes. Bienvenido, señor. Tenemos entendido además que después de estar con nosotros, que somos los importantes, va a ir también a La Toja. Y nos alegra este contacto que tiene con el mundo empresarial y el mundo directivo, que lo necesita de verdad. Estamos de verdad intentando transformar la humanidad. Y en ese aspecto recuerdo una anécdota que suelo contar, pero que refleja bien el tema de las resistencias al cambio, ¿no? En una pareja va a ver a un médico y el médico separa a la mujer del hombre y le dice: mira, he estado con vosotros un rato y veo que tu marido tiene un estrés tremendo, pero tremendo. Y ese estrés le puede llevar a la muerte. Y dice ella: bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Dice: pues cambiar. Pero, ¿cambiar qué quiere decir? Pues cambiar en todo, cambiar, ser mucho más amable, llamarle a las 11 de la mañana y preguntarle qué tal te va. Cuando llegue a casa, prepararle la comida que él quiere, estar con él siempre simpática, pasar la tarde juntos, prepararle también todo lo que quiere. Y luego incluso por la noche, pues ya sabes que los hombres son un poco, bueno, sé tolerantes. La mujer se queda pensando en las palabras del médico y le dice, y le pregunta: pero a ti, el médico que te decía que vas a morir muy pronto, es difícil cambiar. Es difícil cambiar. Algún día tendremos que estudiar que España tiene dos problemas. Uno es la resistencia al cambio. En España no somos un factor innovador fácil. La gran diferencia entre Estados Unidos y Europa es que en Europa se tarda mucho en cambiar. Y en cambio en Estados Unidos el proceso de innovación es permanente. La sociedad está innovando de una manera inmediata. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer en este país. Este país de verdad se ha convertido en un país, desde luego, mucho más joven, mucho más activo, pero sigue teniendo esa resistencia al cambio. Y ahí es donde tenemos que atacar. Tenemos que darnos cuenta de que vamos a un mundo más competitivo, más difícil, en el que lo que no podemos hacer es resignarnos. El derecho al pesimismo, insisto, hay que eliminarlo. Y el derecho a bajar los índices éticos hay que eliminarlo. La ética es rentable. Hay que meterse eso en la cabeza. Todo proceso ético aumenta la rentabilidad. Las sociedades éticas mejoran. Las sociedades que cumplen sus compromisos mejoran. Y eso es muy importante y eso es muy serio. Y por eso esta reunión de directivos tiene que empezar a darse cuenta de que a lo mejor tenemos que hacer más cosas. Tenemos que comprometernos más con la sociedad. Y yo creo que, bueno, la asistencia que tenemos hoy, los debates que estamos teniendo, demuestran que estamos comprometidos a eso. Y eso hay que agradecérselo de una manera muy especial a Isidro Fainé, que lleva 25 años dirigiendo esta reunión. Muchas gracias.
Señor Garrigues, siempre tan enérgico. Una alegría volver a verle siempre, por supuesto. Y por último, en nuestras intervenciones institucionales tomará la palabra Su Majestad el Rey. Majestad. Muchas gracias. Delegado del Gobierno, Diputado General de Vizcaya, Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Presidenta de las Juntas Generales de Vizcaya, Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Presidente de CEDE, esta Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, que cumple 25 años. Muchas felicidades a todos, pero particularmente a su presidente Isidro Fainé. Querido gobernador, gracias por esa intervención. Vicepresidente, secretario general, patronos de la Fundación CEDE, presidente y miembros del Senado, esa institución venerable y sabia, ponentes, patrocinadores, autoridades, señoras y señores. Muy buenos días, egun on guztioi, a todos los congresistas de esta nueva cita anual de CEDE, en su 21ª edición, que yo creo que es también una alegría que se celebre aquí en el BEC, en el Bilbao Exposition Center, aunque estamos en Baracaldo. Quería recordar también que la primera vez que asistí a uno de estos encuentros, si no recuerdo mal, fue en Madrid, en el año 2001, o sea, en los inicios de estos encuentros. Y sigo haciéndolo desde entonces con gran interés. Realmente se aprende mucho, escuchando, sobre todo. Me gusta venir a compartir con todos vosotros un tiempo pues, de reflexión, también de comprensión y de conocimiento, porque es en estos foros donde surge la oportunidad de escuchar, como digo, sobre todo ideas, iniciativas, expertos, que compartís sobre temas que como directivos os preocupan en cada momento, pero que también preocupan a todos esos que trabajan con vosotros, a todos los trabajadores y trabajadoras que bueno, pues también están a la expectativa de lo que ocurre tanto en cada una de las empresas como en el contexto general y cómo todas esas cosas inciden o afectan, por tanto, a toda la sociedad. El lema del Congreso de este año se centra en cómo encarar los múltiples retos y dificultades que, como planteáis, parecen llevarnos a una transición hacia un nuevo mundo. Parece que siempre hay un nuevo mundo al que llegar, ¿no? La permanencia del cambio, aunque, como decías, Antonio, pues seamos ciertamente resistentes a él. Acabamos de escuchar una sesión sobre el metaverso, que nos ha dejado deslumbrados, presidente de Telefónica, otra sobre el futuro de las entidades financieras, también muy elocuente. Y se ha tratado de la geopolítica anteriormente y como nueva prioridad. ¿Qué le voy a decir? Parecía que ya no lo era o quizás siempre lo fue, pero quisimos ignorar que lo seguía siendo. También hablaréis de mucho más de Big Data, de transición energética y de muchos desafíos. Y siempre latente, siempre hay presente ese desafío que a todos nos afecta, que es el medio ambiente, el cómo hacer esto sostenible, ¿no? Este escenario al que hay que añadir las transformaciones que veremos en nuestros tejidos industriales y productivos va a suponer nuevas exigencias para una adecuada evolución hacia ese nuevo mundo. Casi todos son preguntas o incógnitas, algunas de gran calado y preocupación.
Pero por eso son tan importantes estos encuentros. Esta puesta en común de un pool, permítanme la expresión, tan valioso de talento, inteligencia y experiencia. Aquí hay hombres y mujeres con enormes responsabilidades, de grandes, pequeñas, medianas, pero también me alegra ver que desde hace unos años convocáis a los jóvenes, a los chicos y chicas que son evidentemente el futuro, pero que tienen que estar presentes en todas estas discusiones, tienen que escuchar, pero también ser escuchados, porque si no logramos transmitir esto a la cadena humana que nos sigue, pues flaco favor hacemos a nuestra sociedad. Este congreso se ha preparado precisamente con la voluntad de encarar nuevos caminos, siempre innovadores, hacia unos horizontes socioeconómicos menos frágiles y perturbadores, aunque no controlemos todas las teclas, todas las claves. El entorno actual es muy diferente al que había antes, tan solo hace 2 años, cuando la irrupción de la pandemia COVID-19. Por tanto, seguro que es necesario un replanteamiento de muchas cosas, incluso en el modo y los instrumentos de gestión de algunas realidades. No me voy a atrever yo a meterme en las tripas de la gestión de cada uno, pero sí es bueno que todos compartáis vuestras experiencias y podamos avanzar juntos de la mejor manera posible. Actualmente, y tras casi haber superado ya la pandemia, el contexto económico actual, pues como decía el gobernador, se caracteriza por ese aumento de la inflación, aunque un pequeño alivio hemos tenido en las noticias de hoy, y por unas tensiones geopolíticas especialmente derivadas de la invasión rusa en Ucrania, que están teniendo como principal consecuencia, evidentemente fuera de lo que es el conflicto y el padecimiento y la tragedia diaria que viven los ucranianos y ucranianas, pues una fuerte incidencia en los precios de la energía y de los alimentos. Es una situación evidentemente muy compleja que puede incluso desencadenar la aparición de muchos otros desequilibrios o su desborde. Pero aunque lógicamente hay mucho que depende de cómo reaccionan los responsables en todos los ámbitos, los estados, los organismos multilaterales, los diversos actores del escenario mundial, incluso de las grandes multinacionales, no cabe duda de que en cada empresa, de que las empresas, vosotros, directivos y ejecutivos, tenéis importantísimas decisiones que tomar para adaptaros, para minimizar los riesgos y saber dónde están los límites, hasta dónde poder invertir, hasta dónde está la competencia, la competitividad y cómo compaginarla con la también necesaria cooperación, la colaboración entre todos. Afortunadamente, España cuenta con ciertas fortalezas, permítanme mencionar una, pues, y que viene de ya una experiencia positiva anterior, y es el sector exterior. El avance continuado del proceso de internacionalización de nuestra economía ha mejorado, superando muchos de los retos de los últimos años, ha mejorado en competitividad y eso se nota y nos da cierta confianza. Así, la española es una economía mucho más abierta, que se apoya en una base más amplia de empresas. Solo hay que ver el listado de empresas, no solo aquí, sino en tantos acontecimientos que se producen comparado con lo que podía ser hace 15 o 20 años. Es verdad que las empresas sufren mucho, padecen cualquier tipo de crisis y en la COVID lo vimos especialmente, pero el elenco de empresas potentes, resistentes, audaces, capaces de moverse por el mundo es absolutamente extraordinario. Esa base que además exporta de una forma regular y potente y que está mostrando también flexibilidad y resistencia. Así lo demuestran las cifras más recientes de exportación. Tomamos enero y julio de este año, alcanzaron un récord histórico de casi 223.000 millones de euros, por encima de un 24% más que el mismo periodo del año anterior y casi un 28% superior al
mismo periodo de 2019, antes de la pandemia. A pesar de todo, resulta muy difícil anticipar cómo será ese nuevo mundo, como bien habéis dicho los mayores expertos, y que tanto se habla aquí, ¿no? Y tampoco son fáciles de imaginar las estrategias, los procedimientos con los que se podrá llegar con éxito a esos nuevos horizontes. Permítame un viaje al pasado, y a un pasado bastante lejano. Hace 3 semanas conmemoramos una gesta formidable, la de Juan Sebastián Elcano, un paisano de por aquí, quien hace 500 años, con el atraque final de la nao Victoria en Sevilla, completaba la primera circunnavegación del globo y abría nuevos horizontes de la era moderna. En aquel momento se ensanchaba un mundo desconocido para ellos entonces. En esa época eran muchísimas las expectativas y no pocos los riesgos en cuanto a los posibles avances que traería en todos los órdenes aquella osada y gran empresa. Ahora se abre también un mundo, por así decirlo, inexplorado, y sobre el que recaen igualmente fuertes expectativas y grandes dudas e incertidumbres que en todo caso debemos superar intensificando todos nuestros esfuerzos, acrecentando saberes, intentando hacer las cosas mejor cuando, como empresas o como comunidad humana, buscamos innovar, modernizar, crecer, buscar la excelencia para lograr el éxito o buscar la excelencia como un aspecto fundamental de ese éxito. Y estoy seguro de que pueden superarse con el impulso de ese mismo espíritu de hace 5 siglos, que inspiró y animó a aquellos hombres a vencer el miedo a lo desconocido y a definitivamente hacer historia. Lo único peor que el fracaso es no intentarlo, no hacer lo posible por alcanzar el éxito o alcanzar la meta que nos proponemos. Señoras y señores, tras estos 2 últimos años vividos después de la pandemia, se ha especulado sobre los nuevos modos de vivir en las sociedades avanzadas, una vez pasado todo, dando prioridad a actividades esenciales para la calidad humana y la cohesión social. En estos momentos es pues evidente que el afán y las responsabilidades de los directivos no pueden reducirse únicamente a la capacidad emprendedora ni a la competitividad gerencial. Ahora también es imprescindible una orientación hacia la búsqueda de soluciones operativas, prácticas, ante tanta fragilidad, ante las fracturas sociales, ante la ausencia de escenarios ciertos. Como ya sabéis y como suele recordar el presidente de CEDE, no cabe recrearse en el ayer, pues lo importante ahora es lo que queda por hacer, lo que hagamos hoy, ser capaces de percibir dónde están las oportunidades, porque siempre las hay ante cualquier dificultad, incluso en circunstancias tan imprevisibles. Por tanto, conviene prestar atención a los cambios que se producen de manera incesante, dentro y fuera, con confianza y esperanza, no solo en vuestros equipos, sino también en las sociedades en las que operan y a las que prestan servicio vuestras empresas. Esto es algo que hacéis todos los días, como buenos directivos y como buenas directivas. Cada jornada empieza con la necesidad de tomar decisiones y de gestionar adecuadamente vuestros recursos disponibles ante un escenario de incógnitas. Esos nuevos desafíos requieren, por difíciles de entender que sean, una nueva acción directiva a la altura de las exigencias de los tiempos, que tendrá que afianzarse en la capacidad de siempre, la capacidad gerencial de siempre, en la humildad ante lo desconocido y en la sobriedad y autoexigencia que requieren las diversas fases o caras con las que se irán presentando todos esos desafíos. Por todo, quisiera trasladaros de manera muy sincera mi agradecimiento profundo a vuestra labor, todo mi apoyo, todo mi ánimo
para que persistáis en vuestro afán de buen hacer y en el refuerzo de la esperanza colectiva para superar todas estas inseguridades. La certeza de saber que contamos con excelentes directivos y gestores empresariales, hombres y mujeres valiosos que se preparan y que tienen ganas de salir adelante y lo transmiten a todos sus equipos, nos permite acrecentar la confianza para liderar el futuro, sea cual sea ese nuevo mundo. Muchas gracias. Eskerrik asko.